Bienvenidos a nuestro servicio dominical este domingo. Qué bueno estar juntos de nuevo como siempre. Y por favor, acompáñenme en nuestra alabanza en esta mañana. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, libre se exalta, mi Dios, mi Dios.
la vida que nosotros vivimos puede ser para honrar y glorificar a nuestro Señor. Él ha sido tan bueno para con nosotros. No me canso en decir y recordarnos que nosotros no teníamos una relación con Dios el Padre, pero Él nos amó tanto, dice la Escritura, que mandó a su único Hijo para que a través de su sacrificio nosotros podíamos tener una relación con un Dios santo. Nosotros inmerecedores, pecadores, pero ahora a través de Cristo tenemos la oportunidad de honrarle a Él y tener esa cercanía con Él. Y quería compartir estos dos versículos porque sí llena tanto gozo en nuestros corazones de recordar todo lo que el Señor ha hecho para nosotros y quién es Él y cómo es que Él abre los ojos de los ciegos, Él sana corazones. Pero también hay que compartir y decir que muchas veces nosotros pasamos por momentos muy difíciles y quizá en ese momento estás pasando por algo difícil, y quería compartir esos dos versículos antes de seguir con las canciones que siguen, porque hablan de cosas más profundas, de Señor, estoy en la dificultad, estoy en el fuego, pero no me quedo ahí en ese pensamiento, sino vengo a ti para ser restaurado, para encontrar mi confianza, mi esperanza en ti. Entonces, antes de seguir con las canciones, quería compartir estos versículos. Es Mateo 11, 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
Señor, porque nosotros queremos tener fe en ti, Señor. Deseamos esa fe, que tú estás con nosotros, que caminas con nosotros, Señor, y que siempre tienes todo bajo de tu control. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu con tu amor, cerca quiero estar y esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu Yo te quiero ver cara a cara, Señor, y conocer así más de ti, en ti. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu con tu amor, tómame, cerca quiero estar y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas por el poder de tu Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice a quienes nosotros que esperamos en ti, nuestras fuerzas son renovadas como las águilas, Señor. Los jóvenes pueden caminar y correr y cansarse, Señor, pero en ti
nosotros podemos correr y no cansarnos. Podemos encontrar nuevas fuerzas en ti, Señor. Gracias por esa hermosa promesa y ayúdenos, Señor, en cada debilidad que tenemos, que podemos venir a ti, Señor, para que tú nos puedas renovar y para que nosotros podamos ser esos testimonios de qué tú haces en nuestras vidas, Señor, y qué has hecho en nuestras vidas. Te amamos tanto, Señor, y estamos tan agradecidos por tu bondad, por quién eres tú, Señor. Te amamos tanto. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Como siempre, comienzo diciendo que es un privilegio de verdad enorme el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Queremos expresarles además que los extrañamos muchísimo. Y a nombre de la familia Belandia al Sport les decimos esto, los extrañamos mucho. Y les mandamos un caluroso, un fuerte abrazo, esperando que en esta época ya de finalización de año podamos vernos en algún momento, algún fin de semana que podamos compartir para darnos un fuerte abrazo y expresarles de manera no virtual eso, que los extrañamos, que los amamos muchísimo. Bueno, comenzando de una vez con el tema de la escritura que tenemos para hoy, entendiendo que estudiamos la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo y verso a verso, pues continuamos entonces hoy con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versos 17 al 21, es decir, si Dios lo permite, estaremos terminando hoy el capítulo 3. Dice así entonces la palabra de Dios. Vuelvo y repito, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 17 al 21. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Bueno, este es el trozo de la escritura que nos toca para hoy. Y antes de continuar, pues les pido que inclinemos el rostro y le pidamos a Dios de todo corazón que pues nos guíe, nos permita comprender de manera profunda esta escritura para que la podamos poner en práctica, de manera que oremos. Bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por este privilegio que nos das de aún en estas dificultades todavía ocasionadas por la pandemia y el no poder estar congregados en un mismo espacio. Pues, Señor, te pedimos que nos guíes para tu Santo Espíritu. Eso no hay ningún limitante para ti, eso no hay no hay limitación alguna. Así que acudimos a ti, Señor, para que aún virtualmente podamos ser edificados. Eso sí, ponemos en tus manos el poder congregarnos presencialmente pronto.
Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos hables, que nos guíes, que seamos edificados conforme a tu palabra. Nosotros nos disponemos de la mejor manera posible para poder comprender la Escritura y para que este tiempo sea un tiempo de gozo, de aprendizaje y sobre todo de ese privilegio de poderte conocer cada vez más. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a comenzar con una ilustración que creo que es el tema central de este trozo de la Escritura. Y es con una frase que para nosotros es muy conocida, muy popular, y es de tal palo, tal astilla. O la que es muy similar, que es hijo de tigre, sale pintado. Y que normalmente se refiere a una persona que tiene grandes similitudes con otra de la cual proviene. Se utiliza, por supuesto, mucho para describir el parecido que hay entre un padre y un hijo o entre un abuelo y un nieto. Este parecido así se expresa, tal palo, tal astilla. Bien sea por su forma de ser, por algún parecido físico, por alguna maña que tenga. Entonces, pues, vamos a ver que este texto trata de esto, de que no dependiendo, no está describiendo un parecido físico, sino que está describiendo, sí, un parecido en relación con nuestra conducta a alguien. Dios ha diseñado las cosas para que nuestra conducta, nuestras palabras, que también forman parte de nuestra forma de expresión, sea un reflejo de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso es un termómetro, es un indicador, vuelvo y repito, nuestra conducta es un indicador de lo que hay en lo más profundo de nosotros, es decir, de en dónde realmente estamos parados en relación con Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, lo que Dios espera de nosotros es un comportamiento determinado. Si no somos hijos de Dios, hay un comportamiento que también nos describe. Y de eso es de lo que trata este texto. Hago la aclaración, no que el comportarnos de cierta manera nos traiga la salvación. Sabemos que la salvación viene por creer que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y volverá. Esa es la buena noticia que debemos creer, en la cual debemos confiar. Y si confiamos en esta noticia, en esta gran verdad, nuestra conducta debe ser una conducta específica. De lo contrario, nuestra conducta es una conducta casi que opuesta a la que Dios espera de nosotros. El texto, como lo hemos leído, también nos dice lo que depara el futuro a unos y a otros. Y este futuro, que se puede describir como una eternidad que depara a unos y a otros, pues funciona en este caso particular como una motivación para, si no estamos en Cristo, estar en Cristo y actuar como Dios manda actuar a sus hijos. Entonces, la gran pregunta aquí es, pues, ¿qué forma de vida indica si estamos bien parados con Dios? ¿Qué forma de vida indica si ese dicho tan popular de tal palo, tal astilla se puede aplicar a nosotros en relación con Dios? Tenemos las mismas rayas, no del tigre, sino de Dios en nosotros, es decir, en nuestra conducta. ¿Cuál es la conducta entonces que debemos tener como hijos de Dios? Porque es el termómetro que nosotros tenemos
para medirnos, examinarnos a nosotros mismos. Y de eso es de lo que trata el texto. Y vamos a comenzar entonces a desmenuzarlo poco a poco. Comienza entonces el texto diciendo en el versículo 17. Dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, creo que es bastante claro que se resalta la conducta y se resalta allí el ejemplo que da uno, en este caso Pablo, y los que siguen el modelo de vida de Pablo. Se resalta en primer caso este aspecto, el ejemplo que se da con la conducta. Dios nos ha diseñado de manera maravillosa en el sentido de que podemos aprender de los demás, aprender de lo que otros han experimentado, de la vida de otros definitivamente podemos nosotros aprender. Dios nos ha diseñado así. Entonces, pues, utilizar eso como una herramienta es muy valioso y Dios precisamente en su palabra así lo reitera una y otra vez. En algunos versículos paralelos podemos verificar esto. En 1 Corintios 10:6 leemos. Voy a leer desde el 1 para entender el contexto. Pablo, a pesar de que le está escribiendo a los corintios, está trayendo un acontecimiento del pasado, un acontecimiento que vivieron los antiguos israelitas para ponerlo como ejemplo. Dice así, 1 Corintios 10, voy a leer desde el 1 hasta el 6 o 7, dice así: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Ojo aquí. Esas cosas del pasado sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y sigue el texto. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que podemos aprender de la experiencia de otros. Podemos definitivamente aprender de otros. En otro texto paralelo, se nos dice básicamente lo mismo. Allí en Santiago capítulo 5 verso 10 se nos dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bueno, definitivamente entonces podemos aprender de otros, tenemos esta capacidad de hacerlo. Jesús, nuestro Señor y Creador, por eso mismo, en muchas ocasiones, apeló a esta capacidad que tenemos de aprender de otros y nos dio un ejemplo con su vida,
con su conducta. Y así lo mencionó específicamente. En Juan capítulo 13, verso 13 en adelante dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús mismo nos da ejemplo. Él dice: mi vida fue esta, tómenla como parámetro, como ejemplo de conducta. Y ese sería entonces el inicio del trozo de la escritura que estamos tratando. Vale entonces hacerse la pregunta: ¿somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes de que nos están observando muchos ojos para ver cuál es nuestra conducta? Nuestros hijos, los otros miembros de la congregación, aún las personas del mundo, los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, nos están observando, porque están juzgando, aprendiendo de nuestra conducta. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Y el llamado que hace Pablo aquí es a que sigamos un modelo de conducta como el de él. Y él en alguna ocasión dijo que su modelo de conducta era como el de Jesús. De manera que debemos seguir el modelo de conducta de Pablo, que es el de Jesús y el de todos los que siguen su ejemplo. Reitero, dice la palabra de Dios: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Podemos aprender mucho estudiando la conducta de nuestro Señor Jesús, la conducta de Pablo. Bueno, concienticémonos de eso. Están aprendiendo otras personas de nuestro comportamiento. En segundo lugar, pasa entonces allí Pablo a describir lo que es la conducta de lo que él llama los ciudadanos del cielo, la conducta que Dios espera de sus hijos, y la contrapone, la opone, la contrasta a la conducta de los que no son hijos de Dios. Y los llama en este trozo específico de la Escritura enemigos de la cruz de Cristo. El trozo dice específicamente esto. Desde el versículo 18 leo: pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Primero. Segundo, se jactan de cosas vergonzosas. Se jactan de cosas vergonzosas. Y tercero, solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, es decir, en contraposición, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Vemos entonces allí que Pablo lo que hace es mostrar una cara de la moneda y contraponerla a la otra cara de la moneda. Una cara de la moneda describe la conducta de aquellos que él describe como enemigos de Cristo y a los otros como ciudadanos del cielo. ¿Cuál es entonces esa conducta? Nos da acá 3 tips, si se quiere, Pablo. Dios mismo nos da 3 tips. El primero es, su Dios son sus propios apetitos. Su Dios son sus propios apetitos. Bueno, otras versiones de la Biblia, como la Biblia del lenguaje sencillo, traduce: viven solo para comer. ¿Sí? Esto nos da una muy buena idea. Cuando la Biblia dice que su Dios es tal, quiere decir que viven para eso. Están completamente entregados a ese Dios, sea el Dios vivo y verdadero o sea un Dios falso. En este caso, estas personas viven para
es decir, su Dios es la satisfacción de sus propios apetitos. ¿Sí? Son personas que viven para satisfacer sus propios intereses. En la carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 17 y 18, se describe exactamente a este tipo de personas. Dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse alejados de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Vemos entonces que hay personas que definitivamente viven para satisfacer sus propias necesidades. Puede que esté encubierto con un aura, con una máscara, con un disfraz de buenas palabras y halagos a los demás, pero en el fondo lo que buscan es la satisfacción de sus propios intereses. ¡Qué diferente el comportamiento de nuestro Señor Jesús! La conducta de nuestro Señor Jesús se opone, por supuesto, se opone por completo a este tipo de conducta. Lo podemos leer allí en la misma carta de Filipenses, capítulo 2, del 1 en adelante, donde Pablo ya nos había dicho cuál era la conducta, cuál es el carácter de Cristo y cómo lo expresaba a través de sus acciones y de sus palabras. Dice allí Filipenses 2 del 1 en adelante. Voy a leer unos 6 versículos porque se acomodan perfectamente a lo que estamos tratando. De hecho, forman parte de la misma carta que estamos estudiando. Dice Filipenses 2 del 1 en adelante: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así, Pablo, ¿y cuál fue la misma actitud que tuvo Jesús? Allí lo dice el texto: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¡Qué diferencia! Estaba entonces Cristo Jesús ocupado, preocupado y enfocado en sus propios beneficios? No. Al contrario, estaba tan enfocado en el beneficio del otro que no tuvo ningún problema en renunciar a sus privilegios de Dios vivo y verdadero, privilegios más altos que ningún otro. Nadie más está por encima de él. Él tiene los privilegios máximos y aún así voluntariamente renunció a ellos para hacerse hombre y morir en una cruz como un criminal. Y dice Pablo, esa debe ser nuestra actitud, y la contrasta en la misma carta con la actitud, con la conducta de aquellos que viven pensando en satisfacer sus propios intereses, sus propias necesidades. Ese es el primer tip. El segundo tip va allí seguido. Se jactan de cosas vergonzosas. Otra versión dice, su gloria está en la vergüenza. Otra versión dice, la Biblia en lenguaje sencillo dice, está orgulloso
de lo que hace cuando en realidad por hacer eso debería sentir vergüenza. Y creo que describe perfectamente la situación o el tip que nos está dando aquí Pablo. Se alegran, se gozan, se jactan, que es la palabra que utiliza allí el texto, por cosas por las cuales deberían estar en verdad avergonzados. Se gozan en que pudieron estafar al otro. Se gozan y se alegran en que fueron infieles. Se gozan, se alegran porque lograron ponerle una zancadilla al prójimo y lo hicieron caer. Y dice Pablo, de ello deberían estar avergonzados. Avergonzados. La palabra de Dios dice que estas personas tienen el concepto de lo que es bueno o malo completamente torcido. Para ello nos vamos a ir a un versículo paralelo en el Antiguo Testamento. Al profeta Isaías. El profeta Isaías dice en el capítulo 5, verso 20: ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! ¡Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que puedan tomar! Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Una concepción completamente distorsionada de lo que es bueno y de lo que es malo. Y para este tipo de personas, como lo dice aún el texto de Filipenses, lo que les espera es destrucción. Otra ilustración muy bella la presenta a Dios a través del profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 15, donde dice: ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Tremendo lo que están haciendo aquí. La persona les está dando trago, les está dando alcohol para que pierdan el control de sí mismos y hagan con su cuerpo lo que no deben hacer. Y quien da este trago, quien proporciona este alcohol, se goza y se regodea en esto cuando debería de estar sintiendo vergüenza. Vergüenza. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Filipenses. Y el tercer tip no lo pone aquí Pablo seguidamente. Dice: y solo piensan en esta vida terrenal. Y solo piensan en esta vida terrenal. Es decir, su mente está enfocada en las cosas materiales, en las cosas, como diríamos, de este mundo y no en las cosas espirituales. Qué diferencia tan grande a lo que la Biblia nos llama, y es a enfocarnos en las cosas espirituales, en las cosas no materiales. Porque este mundo, como lo dice Pedro, como nosotros lo estamos observando, pronto va a desaparecer y no va a quedar nada. Entonces, ¿qué sentido tiene aferrarnos a estas cosas materiales? Sin embargo, la mente de estas personas está enfocada en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Una forma de vida que los lleva a tener pues una conducta completamente opuesta a la que tuvo nuestro Señor Jesús, y que se describe allí en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, donde dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira o enfoquen su mente en las verdades del cielo, no de la tierra, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el llamado que nos hace la Biblia a los hijos de Dios. Entonces, resumiendo, el Dios de estas personas
es su propio apetito. Están enfocadas en satisfacer sus propias necesidades y no en satisfacer las necesidades del otro. Su gloria es la vergüenza, es decir, se jactan de las cosas por las cuales realmente deberían sentir vergüenza y piensan solo en lo terrenal. ¿Por qué nos pone entonces la palabra de Dios estos tips allí? Porque se oponen al comportamiento de Cristo y con base en ese comportamiento, en esa conducta, nosotros podemos saber dónde estamos parados. Es simplemente hacer lo que está haciendo aquí Pablo, pero en retrospectiva, en retroalimentación. ¿Cuál es nuestra conducta? Y podemos tener una muy buena idea de en dónde estamos parados. Es a lo que Pablo llama a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 5, llamado que la Biblia hace una y otra vez. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Cómo nos examinamos? Dios ha puesto un maravilloso termómetro, nuestra conducta. Con base en nuestra conducta, en los hechos, entonces podemos examinarnos. Siendo este el corazón del texto que estamos tratando, Pablo remata este breve trozo de la escritura del capítulo 3, motivándonos a revisarnos, porque el futuro que le depara a unos y a otros, a los enemigos de Cristo o a los ciudadanos del cielo en contraposición, o mejor aún, no solo el futuro, la eternidad que le espera a unos y a otros es completamente diferente. Los unos, los enemigos de la cruz de Cristo, van camino a lo que el mismo texto dice, van camino a la destrucción, a la separación eterna de Dios. Y los otros, los ciudadanos del cielo, me atrevo a decir, los amigos de la cruz de Cristo, vamos camino a la comunión eterna con Cristo. Eso es lo que dice el texto. Dice allí, leo desde la mitad del versículo, desde el versículo 18. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Vemos entonces que en primera instancia, dice Pablo allí, a unos les espera la destrucción eterna, a otros comunión eterna con Cristo, nuestro Salvador, quien regresará para estar con nosotros por siempre. La Biblia reitera, dice en muchas partes que lo que espera a unos seres, a la humanidad, solo son dos opciones: por la eternidad, castigo y separación de Dios, o por la eternidad, bendición, comunión eterna con Dios mismo. Eso es lo que la Biblia revela de principio a fin. Algunos versículos paralelos en Isaías, nuevamente al Antiguo Testamento, Isaías 66, versos 22 en adelante. Allí el profeta describe cómo el castigo pues es eterno y lo describe como un fuego que no desaparecerá. Isaías 66, 22 dice: tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes.
Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Tremendo cuadro, ¿no? O bendición eterna o maldición eterna. Un contraste realmente fuerte. A mí personalmente una de las frases que más me pone los pelos de punta es la frase donde habrá crujir y rechinar de dientes, como lo traduce alguna versión, porque es tal el dolor y la angustia que esa acción de los dientes, ese rechinar de un diente contra el otro, describe muy bien lo que está sintiendo la persona. Y la encontramos dicha por nuestro propio Señor Jesús, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 11, donde dice: y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Una expresión que realmente a mí personalmente me pone los pelos de punta. En el Antiguo Testamento, esta gran verdad de bendición y comunión eterna con Dios, o vergüenza y castigo eterno, está también en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Esta gran verdad, pues entonces la Biblia no la esconde, la presenta de manera muy clara. Examinemos nuestra conducta, porque es el termómetro que nosotros sabemos para ver dónde estamos parados, y es un llamado, por supuesto, de Dios a corregirnos, a estar parados en donde debemos estar parados, es decir, en Cristo, si es que hay alguno que no está en Cristo. Y ya termino entonces con este salmo, que es corto y que tiene muchísimos elementos propios de lo que hemos venido tratando. Lo dice allí David de manera maravillosa en el Salmo 52, cuando dice: ¿por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios, y siempre confiaré en el amor inagotable de Dios. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Hermanos, creo que entonces el llamado de Dios es claro. Revisemos nuestra conducta, esto que hemos estudiado aquí, paso a paso, verso a verso, concepto a concepto, y demos gracias a Dios en oración, porque Él nos permite hacer esta revisión aquí y ahora, haciéndonos un llamado a que, pues, corrijamos nuestra conducta o corrijamos en dónde estamos parados, para no tener esa eternidad tan
terrible que la misma palabra de Dios nos revela. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos dices las cosas tal como son y aún nos das herramientas para examinarnos, para hacer una autorreflexión, un autoanálisis de nuestra vida y poder corregir lo que debamos corregir. Padre Santo, nos motivas mostrándonos la gran verdad de lo que el futuro y la eternidad nos depara y te damos gracias por ello. Que sea una advertencia y también un estímulo, una motivación a revisarnos conscientemente. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu esté allí mostrándonos lo que se debe corregir, mostrándonos en dónde realmente estamos parados para tomar las medidas que tú quieres que tomemos, porque tú quieres que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. De manera que en el nombre de Jesús, Padre, te pido que tu Santo Espíritu esté allí trabajando los corazones de todos aquellos que estemos escuchando estas palabras. Y sabemos que así va a ser, Señor, porque es lo que tú has prometido. Tu Santo Espíritu va a estar allí, guiándonos y llevándonos, conduciéndonos a toda verdad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas herramientas que nos brindas y ponemos en tus manos el resto de día y nuestra vida, nuestro futuro y nuestra eternidad, Señor, sabemos que está en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme en nuestra última canción para este domingo. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó.
caminar con nuestro Jesús amado. Espero que nos vemos pronto por el Zoom y si no, muchas bendiciones en esta semana. Hasta luego.